Seguimos en esta noche el estudio en el libro de Números. Estamos mirando hacia los pasos de nuestro Señor Jesús, lo que está profetizado sobre él en el Antiguo Testamento. Y hoy día vamos a ver algo especial, como él es llamado la estrella que sale de Jacob. Pero antes de eso quiero de nuevo situarnos un poco en el contexto del libro libro de Números, y vamos a ver algunas cosas que sucedieron antes del capítulo 24, donde tenemos esta profecía muy especial sobre la venida del Mesías prometido al pueblo de Israel. Así como hemos visto también la vez pasada en los capítulos 13 y 14, tenemos el rechazo de entrar en la tierra prometida del pueblo Israel y el castigo de Dios de estar 40 años en el desierto. Luego el capítulo 20, pasando esta generación mayor de 20 años, el viaje se hace hacia la frontera con Canaán. Después de estos 40 años, el pueblo de Israel está acercando a la frontera del país prometido. Y aquí tenemos ya pasados los 40 años, empezando con el capítulo 20. En el 21 hemos visto la vez pasada las murmuraciones del pueblo y la plaga de las serpientes venenosas, donde tenemos una imagen de Cristo, de nuestro Señor, que llevó nuestro pecado y pagó por él. El que no conoció pecado fue hecho pecado en nuestro lugar. Así que el juicio que nosotros hemos merecido, él lo soportó. Y aquí tenemos esta imagen que Cristo mismo la mencionó en el Evangelio de Juan. Tenemos en el capítulo 3 esta conversación con Nicodemo sobre la necesidad del nuevo nacimiento. Luego, en el capítulo 20, la segunda parte, tenemos las primeras victorias de Israel contra Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Estos dos reyes con sus ejércitos, algunos históricos han comentado que han sido de los gigantes. Claro, los gigantes habían muerto con el diluvio, pero los vemos después también en el tiempo de Moisés y hasta más tarde en el tiempo de David, donde está mencionado Goliat como uno de los gigantes que había en el país prometido. Y bueno, cuando ellos dicen que antes de entrar en el país, los espías se asustaron porque la gente que vivía en el país era muy alta. Bueno, se refieren también a estos reyes. La tumba del rey de Basán, lo que hoy es los platos de Golán, los altos de Golán, ahí se puede ver la tumba del rey Og, y él fue uno de los reyes que fueron derrotados antes, aún estando Moisés conduciendo el pueblo. Antes de entrar en el país prometido, ellos derrotaron a estos dos reyes a la derecha del río Jordán. Y ya tenemos la generación victoriosa, podemos decir, la generación que va a entrar en el país bajo el mando de Josué. Y en los capítulos 22 y 23 está la llegada del pueblo en los campos de Moab frente a Jericó y la confrontación con el rey Balac. El pueblo llega acampando frente a Jericó, al otro lado del río Jordán, lo que hoy es Jordania, y está esperando para poder entrar en el país prometido. Estos prácticamente son los últimos meses del pueblo de Israel antes de empezar a entrar en el país prometido, así como vemos en el libro de Josué. Y aquí pasa algo muy interesante. El rey Balac seguramente había escuchado que el pueblo de Israel pudo derrotar a los dos reyes muy importantes, muy fuertes de Hesbón y de Basán.
reyes de los amoreos, de los pueblos muy fuertes que había alrededor del país prometido prácticamente, al lado derecho del río Jordán. Y por esto el rey Balac piensa llegar a una modalidad de enfrentar al pueblo de Israel en una forma espiritual antes de enfrentarlo en el campo de batalla. Y por esto hace una cosa muy importante, muy interesante. Él llama a un profeta que estaba viviendo en el río, más allá del río, se refiere al río Eufrates, y lo llama a este profeta Balaam para maldecir a Israel. Por esto hay que entender algo muy importante, que hay algo muy oscuro en el poder de la maldición. Y por esto tenemos en el Nuevo Testamento escrito: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No podemos entender todo lo que está dentro del poder de la maldición y no nos toca a nosotros saber esto, pero es cierto que hay un poder en esta forma de hablar en contra de alguien, de dejar una maldición. Y Balaam lo sabía muy bien, también el rey Balac en los tiempos antiguos conocían muy bien esto, y por esto lo vemos en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dice: no hay que maldecir, no hay que hablar de esta forma. La prohibición de ir viene de parte de Dios. Dios le dice a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Y es muy fácil entender aquí, si Balaam fuera un hombre de Dios, enteramente dedicado a Dios, bueno, él podía entender que sí, no tenía que ir ahí donde lo llamaba Balac, y tampoco maldecir al pueblo, porque es un pueblo bendito. Y si Dios nos habla de una forma clara, nosotros tenemos que obedecer. Lo que vemos a cambio de esto es que Balaam amó el dinero. La gente que vino a llamarle para maldecir a Israel vino con mucha riqueza, con muchos honores, y él estuvo pensando ir, estuvo en una forma de poner en su pensamiento a ver si mejor me voy, y al final decide ir con esa gente. Y su asna, tenemos aquí esa parte muy interesante del Antiguo Testamento, su asna le habla con voz humana. Luego el ángel de Dios le advierte. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y alguien dijo, estuve escuchando en una grabación de Tozer, que le dijo a alguien: ¿cómo puede un asna hablar con voz humana? Y él le contestó: bueno, tú haz una asna y yo luego la hago hablar. Si Dios es el que hizo los asnos y los animales de la tierra, claro, él puede hacer esto. Es un milagro, es algo sobrenatural. Y por esto lo tenemos aquí mencionado. Claro, nosotros lo usamos a veces para enseñar a los niños, pero es algo muy importante para nosotros también, porque Dios le manda un ángel para decirle que su camino, en otra traducción es, su camino va a la perdición. Tú vas por un camino que te lleva a la perdición. Y aún así Dios le permite salir hacia Moab, pero con esto de hablar lo que él le va a decir, pronunciar solo sus palabras. Dios decide usarlo luego para bendecir a su pueblo escogido. Esto no deja a un lado la culpa de Balaam, el que amó el dinero, y vamos a ver que al final sigue con su desobediencia, pero Dios lo usa a este personaje. No sé si decirle profeta, si es mucho decirle profeta. Era una persona
de las naciones, de los gentiles, no del pueblo de Israel. Lo que es importante ver que había conocimiento de Dios más allá del pueblo de Israel. Y él conocía a Dios, habló con Dios, Dios le habló, el ángel de Jehová le dijo, había conocimiento ahí en esta zona de Mesopotamia, del río Éufrates. Bueno, al final, este es el contexto, Balaam sale hacia Moab, Dios permite esto, y aquí tenemos las profecías de Balaam. Llegando a ver el pueblo de Israel, Balaam lo bendice 3 veces, desesperando a Balac. Habéis leído seguramente esta parte del libro de Números, y 3 veces intenta a través de unos sacrificios llamar a Dios y intenta hablar cosas malas, maldecir al pueblo de Israel. De nuevo, podemos ver este poder maligno en la maldición. Si hubiera logrado maldecir al pueblo de Israel, luego parece que podían vencer, hubieran podido vencer al pueblo en el campo de batalla, pero Dios no le permite, así que Balaam bendice 3 veces desesperando a Balac, y la tercera bendición es la más importante. Y aquí nos hemos situado en el contexto. Aquí vamos a ver lo que tiene que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y también con los tiempos finales. Es algo muy importante aquí, y lo vamos a ver en las profecías de Balaam, empezando con esta tercera, que es la más importante. Así como leemos del versículo 5, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Y el versículo 7 es más importante, porque aquí tenemos una referencia a un rey de Israel. Y este rey puede ser Mesías. Algunos han dicho que se refiere a David. Claro, puede tener este primer cumplimiento de la profecía en la persona del rey David, que ha enaltecido, Dios ha enaltecido su reino más que Agag. Claro, Agag también es un personaje que vivió en los tiempos de Saúl, y lo vemos en el libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel venció a los amalecitas. Pero también representa a todos los enemigos de Israel, porque parece que Agag no es un nombre de persona, sino un título. Es un rey de las naciones, de los gentiles. Y aquí dice, el pueblo de Israel va a ser enaltecido, el rey de Israel, más que los reyes de las naciones, de los gentiles, más que Agag, el rey más importante de la región, el rey de los amalecitas y de otros pueblos. Y su reino será engrandecido. Y claro, el reino de David fue engrandecido. Él tuvo unas fronteras muy amplias, llegó a dominar gran parte de lo que hoy es Siria y también lo que hoy es Jordania. Su reino fue bastante grande, y luego en el tiempo de Salomón, su hijo. Pero creo que es una referencia a la persona del Mesías, aquí en el versículo 7, porque en la traducción Septuaginta, en la traducción del Antiguo Testamento en el idioma griego, tenemos esta forma del versículo 7. Una persona saldrá de su descendencia y reinará sobre muchas naciones, y el reino suyo será de Dios de más allá, y su reino crecerá. Y si lo leemos de esa forma, entonces, claro, podemos ver que es una referencia al reino de Cristo.
Y de hecho, aquí en el capítulo 24 del libro de Números, tenemos más que todo a Cristo como rey, como el que va a reinar, no como sacrificio, así como hemos visto en el libro de Levítico, en todos estos sacrificios que iban a ser llevados sobre el altar ahí en el tabernáculo, en el patio del tabernáculo. Aquí lo tenemos a Cristo como rey, rey de Israel y rey de todas las naciones. Él saldrá de Jacob, del pueblo de Israel, y reinará sobre muchas naciones, prácticamente sobre todas naciones. Aquí el idioma de hebreo a veces está equivalando, está poniendo está hablando de todas. Cuando dice muchas, se puede leer también todas las naciones, y el reino suyo será de Dios. En el final, el versículo 9, tenemos la reiteración de la promesa del pacto con Abraham. Es muy importante para ver quién habla a través de Balaam. Es la voz de Dios mismo. ¿Por qué sabemos esto? Porque mira, aquí tenemos la misma promesa que hemos visto en el pacto con Abraham. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Os acordáis que Dios mismo había dicho esto a Abraham? Bendeciré a los que te van a bendecir y maldeciré a los que te van a maldecir. Y bueno, aquí se trata también, estas palabras los podía escuchar también Balac, y Balaam los había pronunciado, y Balac, el rey de Moab, estaba ahí para escuchar. Malditos los que te maldijeren. Bueno, esto sigue para toda la eternidad, para todo el tiempo en esta historia de la humanidad, porque en la eternidad ya no va a haber maldición. Pero mientras vamos a tener una tierra aquí, estas palabras siguen con el mismo poder. Los que bendicen a Israel, al pueblo de Dios, van a ser bendecidos, y los que intentan maldecirlo van a caer bajo maldición. Y lo más importante es lo que sigue de la profecía. Después de esta tercera profecía, aquí sin pedirle, Balac, él mismo, Balaam, empieza una cuarta profecía. Es la última profecía sobre Israel. Aquí ya no se trata del pedido de Balac. Balac ya había entendido que no podían maldecir a Israel porque se van a poner bajo maldición. Por esto, aquí Balaam habla de una forma muy libre. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y aquí hay que prestar un poco atención para entender en detalle en los detalles de esta profecía. Primero, claro, tenemos una referencia muy clara al Mesías prometido a Israel. ¿Os acordáis que Jacob bendijo a sus hijos y dejó la bendición de el cetro del rey en la familia, en la tribu de Judá? Bueno, aquí prácticamente sigue esta bendición, esta profecía, y habla de la misma forma, y dice aquí Balaam que lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Está está mirando el tiempo que iba a pasar antes de la venida de Mesías. Prácticamente dice, claro, vendrá Mesías, pero no es el rey que va a tener Israel en el futuro aquí en el país prometido, sino que no está cerca, no ahora, más tarde. Pasaron otros 1400 años más.
más o menos aquí tenemos la fecha, si vamos con la cronología clásica, 1405 antes de Cristo, la fecha del año de la entrada del pueblo de Israel en el país prometido. La salida de Egipto fue 1445 antes de Cristo. Por esto dice muy bien aquí Balaam, lo puedo ver, pero no ahora, lo miraré más no de cerca, está todavía lejos. Saldrá estrella de Jacob. ¿A qué se refiere esta profecía, esta imagen de Cristo, del rey de Israel? Puede ser una referencia a la que vieron los magos, a la estrella que vieron los magos. ¿Os acordáis que fue la pregunta, qué pregunta tuvieron ellos cuando han llegado en Jerusalén? Hablaron con los de Israel y preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y muchos han dicho que ellos conocían esta profecía. ¿Cómo podían haber conocido la profecía escrita 1400 años antes de su tiempo? Hay unas explicaciones, es muy fácil entender. Si miramos en la historia, el pueblo de Israel estuvo en exilio babilónico en Babilonia por 70 años y llevaron con ellos las santas escrituras, los rollos de las escrituras. Así que una parte, claro, de estas santas escrituras habían regresado en el pueblo, en el país de Israel con Esdras y Nehemías, pero la otra parte quedó ahí y también en Egipto y en otras partes del Oriente Medio. Por esto tenemos la traducción de Septuaginta más o menos 200 años antes de Cristo, porque había el libro del Antiguo Testamento de la ley de Moisés, de las santas escrituras del pueblo de Israel. Así que es muy probable que ellos tuvieron estas palabras, esta profecía, y la interpretaron de una forma física, de una forma muy clara. Va a salir una estrella y esta estrella nos va a indicar que va a nacer el Mesías, el rey de los judíos. No un rey, porque ellos ya tenían un rey, tenían a Herodes el Grande, pero el rey. Esta era una profecía para enseñar al Mesías, hacia el Mesías prometido a Israel. El rey que va a reinar para siempre, el rey que nunca va a destruirse su reino, así como hemos visto en el libro de Daniel. ¿Os acordáis cuando hemos estudiado? Él va a venir como una piedra, su reino va a destruir todos los imperios y el último imperio que va a estar ahí va a ser el imperio romano, y su reino no perecerá, su reino permanecerá para siempre. Bueno, parece que esta fue la profecía que ellos entendieron y los de Israel no entendieron muy bien. Parece que aquí, si vemos en el libro de Mateo, más eran entendidos los que vinieron del oriente, de Babilonia o de esta zona de Mesopotamia, que los de Jerusalén. Ellos no conocían, ellos no habían visto la estrella, aunque estaba ahí, pero no miraron, no entendieron. ¿Por qué? Porque no estaban interesados estudiar las profecías ni esperar la venida de Cristo. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Tenemos que mirar en las escrituras y esperar la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ellos no esperaron, por esto no han sabido, pero los magos sí estaban esperando, y creo que puede ser también que habían calculado los años que Daniel estaba indicando en su libro. Tenía que pasar 70 semanas, 69 semanas, esto es 483 años desde el mandamiento de construir de nuevo, de edificar de nuevo los muros de Jerusalén en el tiempo del rey que estuvo Nehemías con él. Y ellos podían saber que se cumplía el tiempo que tenía que nacer el
rey de Israel, el rey prometido. Y cuando vieron la estrella se dieron cuenta que se cumplía la profecía. Del otro lado hay también una parte espiritual, porque Cristo mismo es llamado en Apocalipsis. De hecho, él mismo habla de sí y dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí, claro, es de una forma espiritual. Nosotros estamos en una noche, en la noche de la humanidad. La oscuridad está creciendo alrededor de nosotros. El pecado está aumentando, los valores morales están cayendo. ¿Qué hay que esperar? Bueno, la estrella que está anunciando el día que se acerca. Antes de venir el día, hay una estrella, el lucero, en otra traducción, de la mañana. Yo me acuerdo cuando estaba en Perú, los hermanos ahí para viajar por las montañas en los Andes a más de 4,000 metros de altura, no podías de día y tenías que salir antes de salir el sol. Y había esta estrella más o menos a las 4 de la madrugada y lo podías ver. Y con esta estrella ellos despertaban y tocaban en mi puerta y decían, vamos, que hay que ir a un pueblo muy lejos. Y íbamos prácticamente, me acordaba siempre de esta profecía, Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana, que anuncia que la noche casi está terminada y se acerca el día, como también el apóstol Pablo dice, la noche se acerca el día, la noche está terminando. Y bueno, no es el sol que va a ser en el tiempo de su reino. Cristo como estrella resplandeciente tiene que ver algo con su venida por la iglesia. Antes de acabarse la noche seguirá 7 años más en esta tierra en tiempo de la tribulación, pero él vendrá antes de acabar la noche, poco antes, y luego va a venir como el sol, como el que va a reinar en la tierra. Ya no será como estrella resplandeciente de mañana, sino que él va a ser el rey sobre Israel y sobre toda la tierra al final de los 7 años de la tribulación para reinar en la tierra 1000 años y luego eternamente. Así que hay esta profecía es muy importante y lo vemos aquí en el libro de Números, así como he dicho, parece que los magos lo habían entendido y otros también, pero los que se llamaban el pueblo escogido no entendieron nada, menos algunos que estaban ahí en el templo esperando la venida del Mesías, como el anciano Simeón, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y su esposa. Habían algunos, pero muy pocos. Siempre ha habido un remanente que esperaba a Cristo. Y ahora también en nuestros días así es. No están muchos esperando a Cristo, esperan tiempos mejores. Yo no creo que van a venir, pero sé que va a venir la estrella resplandeciente de la mañana, nuestro Señor Jesucristo por su iglesia y luego como rey, porque después de esta profecía sobre la estrella, tenemos la otra sobre el cetro que se levantará de Israel. Él es la estrella, pero también es el cetro, y esto tiene que ver con Cristo como rey, no solo del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Claro, primero él tiene que reinar como hijo de David, por esto le decían Hosanna, hijo de David. Sabían que él es el hijo de David en este sentido de reinar, de rey, que se va a sentar sobre el trono de David en Jerusalén, pero él es el rey de los reyes, el rey de toda la tierra por 1000 años y luego rey en la eternidad. Y aquí tenemos la profecía. Es la misma que, como he dicho antes, la tuvo Jacob, un cetro va a salir de Judá, y aquí lo mismo dice Balaam, el cetro que se levantará de Israel, es Cristo como el rey. El que va a liberar a Israel juzgando a sus enemigos y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. Claro, ya no se trata de Moab, el pueblo antiguo de Moab. Tenemos que ver lo que va a hacer Cristo en su venida como rey, en su venida con gloria y poder. Al final de los 7 años, ¿qué va a hacer? Va a juzgar a todos los enemigos que
estarán prácticamente rodeando al remanente del pueblo de Israel, intentando exterminarlos a todos, terminar el trabajo que empezaron los nazis. Esto van a intentar en el tiempo de la tribulación. ¿Quién va a liberar a Israel? Cristo mismo. ¿Cuándo? Cuando vendrá en su gloria. Él destruirá a los hijos de Set. ¿Quiénes son los hijos de Set? Algunos han preguntado cómo los hijos de Set. ¿Por qué dice esto? Los hijos de Set son todos los pueblos prácticamente que existe hoy en la tierra, porque los hijos de Caín han muerto en el diluvio, han quedado los hijos de Set en la familia de Noé. Prácticamente los que viven hoy en la tierra son los hijos de Set, a través de Noé y sus 3 hijos. Todos los pueblos de la tierra son los hijos de Set, así que él va a juzgar todas las naciones, no solo a los de Moab. Moab es la región, como hemos visto, frente a Jericó, al otro lado del río Jordán. Si vas a Israel es muy interesante, vas hacia el Mar Muerto y puedes ver al otro lado de Jordán, puedes ver la montaña donde Moisés estuvo, donde lo llevó Dios para enseñarle todo el país prometido. Bueno, así que Cristo va a juzgar el mundo entero. Los que van a aceptar el evangelio entrarán en su reino. Hablo de los que van a vivir en tiempo de la tribulación, porque la iglesia ya va a ser con el Señor antes de la ira de Dios, mientras que todos los demás serán juzgados, empezando antes de empezar los 1000 años. Prácticamente se va a cumplir lo que tenemos en Mateo capítulo 25. Cristo va a venir para reinar y antes de esto va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Ahí en Jerusalén hay un tiempo indicado en el libro de Daniel cuando va a ser un juicio, va a haber un juicio aquí en la tierra con personas, con los sobrevivientes de la tribulación, para decidir quiénes van a entrar en el reino y quiénes van a ir en la perdición, en el infierno, prácticamente como pasó con Coré y Datán y Abiram. Ellos han sido mandados vivos en el infierno. Así va a pasar con estas personas al final de la tribulación. Sé que es algo un poco, no sé cómo decir, aterrador, pero esto tenemos que tenerlo muy bien frente a nuestros ojos. Claro, Cristo es el sacrificio perfecto de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es el Rey que va a juzgar toda la tierra. Y si la obra redentora ya se hizo, falta cumplirse con el juicio que Él va a hacer, que Él va a traer sobre las naciones de la tierra, así como vemos aquí. Destruirá a los hijos de Set. Y hay palabras más fuertes. En Apocalipsis dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y aquí no se trata de su sangre que ha hecho para nosotros, que ha obtenido para nosotros, perdón, que ha hecho redención para nosotros, sino que es la sangre del juicio, la sangre de los que es un símbolo de el juicio que va a traer sobre las naciones. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién va a juzgar con la ira de Dios? Cristo mismo. Cristo es el juez de las naciones, y aquí lo tenemos ya 1400 años antes de su obra, de su venida, de su primera venida, lo tenemos presentado como el que va a destruir a todos los hijos de Set, el que herirá los bienes de Moab. Y bueno, sigue aquí la profecía. Dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y esto tiene que ver con la segunda parte de la profecía. Os acuerdo que hablamos del cetro de Jacob, de Cristo como rey. Hemos visto a Cristo como estrella y ahora vemos a Cristo como rey en el libro
de Números. Y aquí prácticamente se está continuando esta profecía. Enseña qué va a hacer el Mesías cuando va a venir en su reino. No se trata de la primera venida, sino de la segunda venida, no para arrebatar la iglesia, sino para reinar en la tierra. Esta es su venida visible, por decirlo así. Esta es la segunda venida como rey al final de la tribulación. Y vamos a ver un poco que es algo interesante aquí. El Señor va a juzgar a Edom en los tiempos finales. El dominador, el rey de toda la tierra. Algunos han dado otras interpretaciones, pero aquí es el que va a reinar por su fuerza, por la fuerza por el poder de Dios aquí. Y ya no se trata de la misericordia de Dios. Aquí, cuando empieza el juicio, se acaba con la misericordia. Cuando el juicio de Dios empieza, ya no va a haber arrepentimiento. El tiempo para arrepentirse va a ser durante estos 7 años, pero cuando se va a acabar, ellos van a recibir la marca de la bestia, van a adorar al anticristo y lo que les espera es prácticamente el juicio. El Señor va a juzgar a Edom y hay una profecía sobre esta victoria, sobre Edom en el libro de Isaías, el capítulo 63. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Ya podemos dar la respuesta, es Jesucristo. Muy bien, vamos a ver lo que sigue aquí. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Pregunta el profeta Isaías. Y tus ropas como del que ha pisado en el lagar. Y la respuesta, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Cómo viene Cristo? Dice que tenía su ropa manchada de sangre. Aquí tenemos la profecía de Isaías. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Aquí se trata del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a estar bajo amenaza de exterminación y la venida de Cristo va a poner fin a esto. Si no cortaría Dios el tiempo del sufrimiento de Israel, nadie sobreviviría, pero Cristo viene y los redime, los salva al pueblo de Israel. A los que van a estar con vida ya se van a convertir en el tiempo de la tribulación y van a llorar y van a mirar al que traspasaron, como tenemos en el libro de Zacarías, capítulo 14. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Esta es una profecía que se va a cumplir al final de los 7 años de la tribulación, del juicio de Dios. Y Cristo es el que es presentado aquí en el libro de Isaías y su imagen la tenemos ya desde el libro de Números. Será tomada, Edom será tomada a Seir por sus enemigos. Saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Va a haber un juicio en contra de Edom. Si podéis leer el libro de Obadías, creo que es en español, creo que es así. Ahí se trata del juicio sobre Edom. Y no vamos a hablar hoy, pero este es un libro que aún no se ha cumplido. Claro, el pueblo de Edom ha sido juzgado en un tiempo porque ¿dónde están los edomitas hoy? Pero vamos a ver algo muy interesante. Primero, ¿dónde está Bosra? El lugar histórico que queda en la región de la ciudad de Petra, en Jordania, en el sureste de Israel, en el lado de Jordania, donde el remanente de Israel se va a refugiar en la segunda parte de la tribulación. Yo no creo que solo en la ciudad de Petra. Algunos dicen que en las ruinas que hay de la ciudad de Petra, yo creo que toda esta región del sur de Israel, del sur de Jordania, porque está al otro lado del río Jordán. ¿Os acordáis que Cristo dijo, cuando vais a ver la abominación desoladora en el lugar santo, huid a las montañas? ¿Qué montañas van a huir? ¿Dónde van a huir?
justamente aquí en Petra hay montañas en el sur del país. Y ahí viene Cristo porque van a intentar matarlos a todos los judíos que se van a quedar, una tercera parte de todo el pueblo que van a sobrevivir. El pueblo de Edom, claro, desapareció de la historia después del éxodo babilónico de Israel. Entonces, ¿por qué va a haber un juicio en contra de Edom? ¿Qué juicio va a ser en el tiempo del fin? ¿De qué habla Cristo aquí que va a juzgar a Edom? Claro, va a juzgar a todos los hijos de Set, a todas las naciones, pero especialmente habla de Edom, de este pueblo que siempre ha sido en contra de Israel y que se alegró en este libro de Obadías, ahí, creo que es Obadías, no sé, me disculpo con vosotros si no lo digo de la forma correcta, pero en este libro dice que tú te has alegrado cuando mi pueblo estaba perseguido, cuando fue llevado al exilio de Babilón, y Edom estaba ahí alegrándose y intentando robar algo, intentando aprovecharse de la situación. ¿Y dónde está Edom hoy? Porque parece que ha desaparecido de la historia. Ayer el pueblo de Israel celebró 75 años como Estado moderno. Y tenemos 75 años desde que Israel fue fundado y hay hebreos. Israel es una prueba muy clara de la fidelidad de la palabra de Dios cumpliendo su palabra. Pero Edom, ¿dónde está? Alguien preguntó, ¿conoces algún edomita? No conocemos porque no hay. Entonces, ¿a quiénes se refiere? Hay dos explicaciones. ¿Quién es Edom en nuestros días? Porque es una forma simbólica de hablar. Algunos han dicho que son los palestinos, conocidos por su enemistad con Israel. Han ido por este lado por decir que de la misma forma que aunque eran como primos prácticamente, pueblos que tenían padres primos, el Edom, y ha sido hermano de Jacob, y el pueblo era como un pueblo muy cerca con el pueblo de Israel, aunque han sido así, siempre se han portado con una enemistad contra de Israel. Y también los palestinos hacen lo mismo. Ellos son también descendientes de Abraham y de Ismael, pero tienen enemistad y quieren destruir prácticamente a Israel. Otros han dicho que son los europeos. Yo creo que esto es más cerca de la realidad, porque a través de la familia de Herodes, un edomita cuyos nietos se refugiaron en Roma. ¿Os acordáis? Herodes, llamado el Grande, el que persiguió que mató a los niños, que intentó matar al niño Jesús, que era él, no era judío, era un edomita. Mira, aquí tenemos un edomita en el tiempo de Jesús. ¿Y qué hacía? Intentaba matar a Jesús. Estaba en contra del pueblo de Israel. Y algunos han dicho que ellos migraron a Roma y de ahí representan a Europa. Y claro, el imperio romano renacido va a ser juzgado en la venida gloriosa de Cristo, el quinto imperio del libro de Daniel, del capítulo 2, como hemos estudiado. Y finalmente vamos a ver las últimas palabras. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Prácticamente, ¿qué es lo que dice Balaam? Él ve la tribulación y dice, ¿quiénes van a sobrevivir? Muy pocos van a poder sobrevivir cuando Dios juzgará a estas naciones, cuando va a venir el Mesías prometido para reinar. ¿Quién va a sobrevivir? ¿Quién vivirá cuando Dios va a hacer estas cosas? Este es el sentido de las palabras. Y el versículo 24, vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. ¿Qué naves van a venir? Se trata del tiempo final, del tiempo antes de instaurarse el reino de Cristo. Una referencia también histórica del tiempo de los imperios griego y romano, pero también del tiempo de la gran tribulación, porque este toponímico, Kitim,
se refiere a las costas del mar Mediterráneo. Y lo tenemos aquí en el mapa, lo podéis ver aquí abajo. Kitim es Chipre. Saludos a los hermanos de Chipre. Tenemos aquí Kitim en la profecía de Balaam mencionado. Y dice que van a venir naves de la costa de Kitim y afligirán a Siria. También a Eber, o sea, los hebreos, van a afligir a todo el Oriente Medio. Y puede referirse por extensión a todo esta región, a toda la región del mar Mediterráneo. Entonces, se refieren al Imperio Romano renacido. Anticristo va a mandar sus ejércitos a Israel en los tiempos finales. Por esto hablamos de la batalla de Armagedón, por esto hablamos de la enfrentación, de la confrontación del castigo en Bosra, en Jordania, y también en Jerusalén, donde Cristo mismo va a venir sobre la montaña de los olivos. Entonces, dice aquí que él perecerá para siempre. Es una referencia al líder global anticristo que va a perecer en la tribulación, así como vemos en el libro de Apocalipsis. En los últimos días, los ejércitos del líder mundial van a invadir el país de Israel, pero serán destruidas. ¿Dónde? En Bosra, en Jerusalén y en la valle de Israel, en la valle de Megiddo, en el lugar llamado también Armagedón, muy cerca al monte Carmel, entre el monte Carmel y el monte Tabor. Y también Nazaret también está cerca de esta valle. Bueno, vamos a las conclusiones. La importancia del capítulo 24. Primero, porque es importante, porque vemos los tipos de Cristo, la estrella de Jacob y el cetro de Israel. Y he intentado explicar un poco estas profecías que tienen que ver con nuestro tiempo. Más que todo se trata de la segunda venida de Cristo aquí. Y esta profecía es muy antigua, ya tiene, mire, 3.400 años y habla de los tiempos finales. Luego hay una lección también de la caída del pueblo de Israel en la idolatría, porque Balaam enseñó algo al rey Balac. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. 24,000 personas murieron en aquel día de la segunda generación que iba a entrar en el país prometido. No pudieron vencer en el campo de batalla a Israel, y entonces Balaam y Balac hicieron otra cosa. Balaam le aconsejó llamar al pueblo de Israel, a los varones más que todo, en las fiestas de sus dioses, donde había fornicación y sacrificio a sus dioses. Y de esto habla también Cristo. ¿Os acordáis? Hemos hecho este estudio de la carta a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis, donde está mencionado el pecado de Balaam. ¿Cuál fue su pecado? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí el pecado de Balaam seguía en el tiempo de la iglesia primitiva, en menos de 100 años, 70 años después de la formación de la iglesia, había en Pérgamo, ahí donde estaba el trono de Satanás, había este pecado. Había alguien que enseñaba al pueblo al pueblo de Dios decir, no hay ningún problema, ni esto tampoco es pecado, esto no es pecado, puedes hacerlo, hay libertad, no te preocupes, vas a ser salvo, no importa lo que haces. Y más o menos esta era la enseñanza. Y Dios, Cristo, viene muy duro aquí con palabras muy duras y dice, cuidado, porque comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, esto es aún más grave. Estas cosas llevan a la perdición, y esto había ya en la iglesia. También está enseñando hacia una época de una
época de la iglesia, una época histórica de la iglesia que aceptó la idolatría en la Edad Media. Y el apóstol Pablo advierte a los corintios, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí son 23,000, en números son 24,000. No importa, no es muy importante el número, pero es el mismo episodio, el mismo pecado de la Biblia, que lo tenemos en la Biblia. Y el apóstol Pablo dice, cuidado, no seáis idólatras como algunos de ellos, no hagáis ningún compromiso, no permitid nada del mundo que entre en la iglesia poco a poco, porque así tenemos esta mezcla en las iglesias tradicionales. Permitieron cosas del mundo y poco a poco tuvieron una mezcla que al final no sé si alguien se salva, y prácticamente lo puedo decir, no sé si alguien se puede salvar en la iglesia católica o en la iglesia ortodoxa donde hay tanta idolatría. Lo digo con tristeza, no con odio o con otro sentimiento. Es una realidad muy triste. Y poco a poco el diablo intenta hacer lo mismo con los de la iglesia de los tiempos finales, abrir puertas para dejar algunas cosas que no son tan malas, que podemos dejarlo dentro de la iglesia porque al final no hace daño a nadie, y llegamos a tener esta mezcla. A esto se refiere el apóstol Pablo. No hay que repetir las cosas que han hecho los de Israel. Estas cosas sucedieron como ejemplos para no hacer lo que ellos hicieron. Ni los del libro de Números, ni tampoco los del libro de Apocalipsis, de la iglesia de Pérgamo, también de Tiatira, estas iglesias que hemos hablado sobre ellas. Nosotros estamos al final de la historia de la iglesia y nos acercamos muy rápidamente de la segunda venida del que fue llamado la estrella de Jacob y la estrella resplandeciente de la mañana. Estamos muy cerca de este momento. Si todas las profecías se han cumplido en la primera venida, todas las profecías que hablaban de la primera venida de Cristo, también se van a cumplir las profecías de su segunda venida, y la primera de ellas es esta: Cristo como estrella resplandeciente de la mañana, Cristo viniendo al final de la noche para llevar a su iglesia en la casa del Padre, y este momento se acerca. Estamos muy pronto de encontrarnos con nuestro Señor, con el que se llamó la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, este es el estudio de esta noche del libro de Números. Con la ayuda del Señor, la semana que viene vamos a ver algunas cosas de Deuteronomio. Me he alargado un poco para ver algunas cosas que tienen que ver con las profecías de Cristo en los tiempos finales, porque hay mucho más contenido aquí en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. No tuvimos tiempo para hablar todo lo que hay aquí, pero espero que hemos entendido algo. Que Dios nos ayude a prepararnos por la venida de nuestro Señor Jesús.